Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Estamos en Recorriendo los Tiempos. Bueno, hay un hermano que me pidió un tema. Me dijo que le hicieran tema. Este hermano es católico 100% como yo, ¿verdad? Por lo tanto, voy a usar un término bíblico, pero dando la historia de las pandemias en la actualidad. Bueno, yo soy también 100% católico, ¿verdad? Y entonces sí, me encuentro contento de poder compartir con ustedes este pequeño conocimiento, ¿verdad? Así es que vamos a ver pues la historia de la humanidad, las pandemias a través de la historia de la humanidad, así se llama. Las pandemias a través de la historia de la humanidad. Entonces vamos a empezar en la época antes de Cristo. ¿Verdad? Vamos a ver que en el año 430 antes de Cristo, antes de la era cristiana, la plaga de Atenas acaba con un tercio de la población. ¿Verdad? Esto es en el Medio Oriente y en Europa. En el año 429 antes de Cristo, la plaga de Atenas, así se llamaba la epidemia. ¿Verdad? Y en el año 426 antes de Cristo regresó la plaga de Atenas. ¿Verdad? O sea que estos tiempos de antes de Cristo 430 y 426, 425, 429. En este periodo de 426 al 430, ¿verdad? Hubieron dos epidemias de la plaga de Atenas, una en Europa y otra en Atenas, ¿verdad? Según lo que dicen algunos historiadores y la historia, ¿verdad? De la humanidad. Entonces vamos a ver que la peste antina llega a Roma y se extiende por todo el imperio. Dura 15 años y cobra 5 millones de víctimas. Eso fue en aquellos tiempos, ¿verdad? En la época del año 166 de la era cristiana. Peste antónima llega a Roma y se extiende a todo el imperio. Acuérdense que en aquel tiempo 5 millones de habitantes pues era una gran cantidad. Bueno, la población no era tan grande como ahora, ¿verdad? Era quizás no sé, quizás la cienava parte más pequeña. Entonces, en el año 251 de la era cristiana, la peste de Cipriano, precedente de Etiopía, cruza Egipto al norte de África y llega a Roma. Prevalecen 20 años y causa entre 3 y 5 millones de muertes. Esto ya es de la era cristiana, ¿verdad? Entonces, en el año 542, la peste bubónica, llamada la peste de Justiniano, azota el imperio bizantino. En 4 meses acaba con casi el 40% de la población. Se extienden a África, Asia y Europa. La peste bubónica, la peste de Justiniano, azota el imperio bizantino. Es el mismo imperio romano, ¿verdad? Con diferentes nombres, pero es el mismo imperio romano, ¿verdad? Vamos a ver que en el año la peste bubónica, peste negra, cobra 34 millones de víctimas. 34 millones de víctimas, ¿verdad? Entonces, esto es en el año, cobra 34 millones de víctimas. Esta es la peste
bubónica, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí la peste bubónica, azota con un 40% de la población, ¿verdad? La primera peste bubónica fue en el año 542 de la era cristiana y muere el 40% de la población mundial, ¿verdad? Entonces el 40% es una gran cantidad de personas, el 40 casi la mitad de la humanidad. Entonces la segunda peste bubónica o peste negra cobra 34 millones de víctimas. Posiblemente esta ya fue menos del 40%, pero de todos modos cobra 34 millones de víctimas. 1545, esto ya se va acercando a la era cristiana, 1500 a la era del Renacimiento, ¿verdad? Se cree que en los Antillas 1546, peste bubónica o peste negra cobra 34 millones de víctimas. 1545. Se cree que en las Antillas la población indígena fue exterminada por la viruela. Hay el récord de que en las aztecas y mayas cobró millones de vidas y fueron diezmados por esta enfermedad. La viruela en América. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿verdad? No sé si es conveniente o no es conveniente, porque cada vez como que la gente trata de ocultar estos acontecimientos por, eh, por la dignidad de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, y vamos a hablar de la gripe española. Por ejemplo, en las Antillas no quedaron sobrevivientes indígenas. Y era donde había muchos indígenas, ¿verdad? Allí fue donde llegaron los españoles. Y prueba de ello es que no hay indígenas en todas esas zonas. Fueron exterminados, barridos en la existencia de los indígenas ahí. Por una enfermedad que se llama viruela. No se ha descubierto, ni posiblemente se descubrirá, si hubo mala intención de los conquistadores de exterminar a esta gente, porque en Europa ellos tenían medicina para estas clases de enfermedades. En América, pues los indígenas no padecían ninguna enfermedad contagiosa. Esa es una verdad. Ahora, ¿por qué no padecían enfermedades contagiosas los indígenas? Bueno, esto, si acaso me lo piden, lo vamos a ver en otro tema, ¿verdad? Pero los indígenas no tenían medicina para las enfermedades contagiosas porque ellos no tenían enfermedades contagiosas, ¿verdad? Todas las enfermedades contagiosas vinieron de Europa. Entonces así es como los indígenas fueron barridos de esa zona por medio se cree que por la viruela. Hay en el récord de que en los aztecas y mayas cobró millones de vidas y fueron diezmados por esta enfermedad. Eso ya quedó en la historia, ¿verdad? De que fueron diezmados por esta enfermedad. Entonces eso ya se corre en el tiempo, ¿verdad? 1817 a 1824, el cólera. 1856, 4 pandemias. Pandemia del cólera, 10 millones de personas. Entonces murieron 10 millones de personas por el cólera, ¿verdad? Entonces vamos a ver más acá, ¿verdad? Vamos a ver la gripe española, pandemia 1918 a 1920. Mata más de 40 millones de personas. Se desconoce la cifra exacta. Investigadores, Francia, algunos investigadores, esta gripe española se le llama gripe española, ¿verdad? Y hace poco
el doctor Huertas habló de esta gripe española, ¿verdad? Porque le preguntaron que si era correcto de que dijeran que este virus era el virus de China, no, de Wuhan, de ahí donde empezó la viruela. Entonces él contestó, un virus nace en cualquier parte del mundo y no tiene nombre. Y no es correcto ponerle nombre. Si un presidente dijo que le puso nombre chino, es porque esta persona pues no está consciente de lo que es la humanidad, no está consciente de lo que es un virus, sino que simplemente ataca y no es correcto, dice. Por ejemplo, él quiere decir, dice, de que el país del es sano, es limpio. Y eso no es que si el país es sano o limpio, o no, dice. La verdad, dice, es que la gripe española, dice, no es de España, dice. Y les explico esto, dice, para que ustedes conozcan. Entonces, la gripe española que le llaman, pues no empezó en España. Algunos historiadores sitúan los primeros casos en Francia o China, ¿verdad? Pero esto es importante, ¿verdad? Los primeros casos en la base, pero muchos estudios, y esto es lo muy importante, aquello lo dicen los historiadores, muchos estudios, o sea, estudios científicos, sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, Estados Unidos, en el estado de Kansas. Pasó a España, que no participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, esa es la historia. Entonces este virus A del subtipo N1, H1N1, muchos de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre los 20 y 40 años. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre 20 y 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gripe española? Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas. La mayoría murió de una neumonía secundaria bacteriana, ya que no habían antibióticos disponibles en aquellos tiempos. En el verano de 1920 después apareció así como había llegado. O sea, el virus desapareció así como había llegado. Los españoles intentaron darle un nombre, el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Los españoles la descubrieron y dieron el informe, pero por la guerra no se dio a conocer solo en los países neutrales. Esta es la historia de la guerra de la gripe española. 1976, brote epidémico de ébola mató al 83% en Zaire y Sudán. El 83% en Zaire y Sudán. 1991-1992, epidemia del cólera, 8.000 víctimas fatales. Bueno, ese fue hace poco en América Latina, ¿verdad? Entonces, sí hay otras epidemias también que no las he mencionado acá porque no tienen mucha... son enfermedades pues que se han quedado. No son epidemias, sino que enfermedades que se han quedado. Como decir el SIDA o el HIV, no sé cómo te digo. Entonces, esas son enfermedades que se han quedado, no son epidemias. ¿Verdad? La sífilis, la gonorrea. Entonces, pero hay algo importante que nosotros tenemos que conocer de estas cosas que tampoco lo menciona la ciencia para no alarmar al público o para no... Bueno, no sé cuál es el objetivo, pero uno tiene que respetar estos términos, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse a lo que dice la ciencia, ¿verdad? Respetar las leyes, especialmente de la ONU, la privacidad y todas estas cosas. Pero estas enfermedades fueron, por ejemplo, la gonorrea fue transferida del perro al hombre. La sífilis también, según algunos historiadores.
¿verdad? Entonces, los indígenas pues eran un poco más ordenados en las relaciones sexuales, posiblemente por eso ellos no tenían enfermedades contagiosas. ¿Verdad? Entonces yo he estado meditando acerca de un dicho de los mayas que dicen que el cuerpo, dice, se enferma por dos cosas, dice. Por falta de humedad en el cuerpo o por cosas espirituales. Entonces, analizando estos dos términos de las enfermedades de los seres humanos, pues yo he llegado a la conclusión de que, por ejemplo, esta enfermedad de la, del COVID-19, pues según esto es mi análisis según los acontecimientos. ¿Verdad? Por ejemplo, el cuerpo del hombre, el sistema inmunológico del hombre, y esto lo dicen las noticias, está débil y se desarrolla en el sistema débil de un cuerpo. ¿Verdad? Entonces, en pocas palabras, les quiero decir que de los desarreglos de la humanidad nacen los virus, de los desórdenes de la humanidad nacen los virus. También los virus nacen por el cambio climatológico mundial. Ese es el caso de ahora. Estos tres casos son los casos de ahora. ¿Verdad? El sistema inmunológico del cuerpo, el cambio climatológico mundial y también la deficiencia en el cuerpo, la deficiencia de los ejercicios. El ser humano pues ya no hace ejercicio, ¿verdad? Entonces el cuerpo le falta calor, le falta humedad, le falta fuerza de energía, ¿verdad? Para digerir los alimentos, para mantener el cuerpo con suficiente calor. Entonces, todo eso es aunado al coronavirus, ¿verdad? O sea que empezó desarrollándose en personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Que tienen baja las defensas del cuerpo, pero no es directamente por eso, sino que también se debe al cambio climatológico mundial, ¿verdad? Y al desarreglo de los seres humanos. Ahora bien, este tema me lo pidió un hermano que, como les dije al principio, es religioso, 100% católico, y yo soy 100% católico. Entonces voy a sacar la versión de la religión. ¿Verdad? En la antigüedad yo me acuerdo que la Biblia habla de una catástrofe que iba a destruir a una ciudad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, se me ha escapado el nombre. Esta ciudad, pues, el profeta predijo y todos se convirtieron, todos cambiaron. Nínive se llama la ciudad. En la ciudad de Nínive un profeta habló y la catástrofe no se dio. Pero de las intervenciones de Dios vamos a ver algo en Moisés. Entonces ahí podemos ver cómo el hombre se acercó a Dios y salió y atravesó a través de muchos milagros y llegó a la tierra prometida. Ese es el poder de Dios. Ahora en mi juventud pues yo me acuerdo que la gente en veces oraba, sacaban profesiones, oraciones, rezos. Cuando acontecía que no llovía, ¿verdad? Porque la sequía traía el hambre a nuestros países en aquellos tiempos. Y en veces llovía y en veces no llovía, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tiene esto con las epidemias a través del tiempo? ¿Verdad? La relación es que nosotros, por ejemplo, ahora no tenemos temor a Dios, hacemos desórdenes en todo nuestro sistema. ¿Verdad? Por ejemplo, el aborto. Entonces las leyes de la naturaleza nos castigan y Dios no nos ayuda. Nos hemos alejado de Dios. Por ejemplo, y hay muchas normas, hay muchas leyes que violan las normas, el amor de Dios, los mandamientos de Dios.
¿verdad? Por ejemplo, ahora ya no hay fe en el mundo. Por tanto, porque el hombre se ha alejado de Dios. Y ese es el mensaje directo. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, pues el cristianismo se ha degradado, se ha degenerado. Y ahora las religiones, pues no hay fe. Porque entre los mismos cristianos han atacado al origen del cristianismo, a los primeros cristianos. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos tener fe. Porque algunas veces algunas iglesias que dicen que son cristianas pero se vuelven anticristianas. Porque en la fundación de los primeros cristianos hay normas, hay reglas, ¿verdad? Y según lo que se entiende de la Biblia, tanto de los evangelios como del Apocalipsis, pues en la actualidad hay muchos anticristianos. Y anticristiano es todo aquel que contradice las normas de la iglesia, los mandamientos de la iglesia, la enseñanza de la iglesia católica, contradice en la fe, algunas veces es una fe no basada en los apóstoles, sino que basada en un profeta. Contra lo esencial, contradice las normas, la enseñanza de la iglesia, lo esencial, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos en Abel, que agradó, el sacrificio de Abel que agradó a Dios, y que ese mismo sacrificio todavía lo tenemos en la iglesia católica, ¿verdad? Que es la Santa Misa. Entonces, al predicar en contra de las normas de la iglesia, entonces nosotros estamos volviéndolos anticristianos, ¿verdad? Porque contradecimos una verdad. Y entonces eso es lo que ha abolido la fe en la humanidad, ¿verdad? Ahora también no solo de los cristianos que se han separado ahora, sino que también de otras organizaciones a nivel mundial que han arremetido contra la iglesia, ¿verdad? Entonces prácticamente nos hemos alejado de Dios. Entonces por eso no hay fe en la población, por eso no hay fuerza de Dios en la humanidad, en la población. Porque más bien dicho ahora ya no parecen iglesias cristianas, sino que iglesias anticristianas, pero que se denominan cristianas. Y eso es muy grave con la espiritualidad, ¿verdad? No porque hayan muchas iglesias cristianas, sino que porque hay muchas iglesias que son anticristianas. Aunque no todas sean anticristianas, porque no todas atacan las normas de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, sino porque hay un porcentaje bien alto de iglesias que contradicen el Evangelio y contradicen las enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas apostólicas son rechazadas en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Y esto empezó con la separación de la iglesia y Dios. Bueno, así es como hemos llegado al final de esta pequeña charla, pues estoy muy contento de haber hecho esta pequeña reflexión, ¿verdad? Y también de este hermano que me pidió es de la Radio María, ¿verdad? Una emisora católica, así es que yo les aconsejo a todo aquel que le gustan las cosas religiosas, pues que le eche una mirada a Radio María. Radio María está a nivel mundial. Así es que vamos a hacer la oración de siempre. Acuérdense pues que recorriendo los tiempos hace oración, pero no es una oración de una iglesia, sino que es la oración de la creación. Así le llamo yo, la oración de la creación. Entonces todo ser humano es la responsabilidad de cuidar la creación. Hasta los ateos pues vivimos en este mundo, tienen un cuerpo, tienen una inteligencia. Entonces la responsabilidad también de ellos es cuidar la creación de Dios, cuidar el medio ambiente y cuidar todo lo que nos rodea. Por eso vamos a decir, bendito seas Padre Celestial,
Bendito sea, Señor Jesucristo, que viniste por cada uno de nosotros, te manifestaste a los hombres y nos dejaste la Santa Eucaristía, tu santo sacrificio pacífico a través de la misa. Bendito sea el Santo Espíritu de Dios que está sobre la faz de la tierra y puede estar en nuestros corazones. Bendito sea el pueblo que ha creado Dios. Bendita sea la iglesia triunfante que está frente a Dios y que Dios la manda a trabajar a la tierra. Y por eso, por recomendaciones del Papa León XXIII, creo que es León XXIII, pues que pidió que invocáramos a San Miguel Arcángel, toda la raza humana, ¿verdad? Por eso decimos, bendito sea San Miguel Arcángel. Benditas sean tus palabras tan bellas de Dios que dijiste, ¿quién como Dios? Si es tu santa voluntad, reprende el veneno de la serpiente sobre la faz de la tierra. Amén, gloria a Dios. Continuaremos en otra oportunidad.